inauguración de la Jara Burgos cuando se inauguraron las nuevas instalaciones de la Academia Naval un 24 de octubre del 1953. En este periodo se instituyó la carrera de máquinas en la Academia Naval y se elaboró el programa de entrenamientos que incluía estudios en los Estados Unidos. También se creó el primer regimiento de infantería de la Marina. ¿Cómo convenció la Jara Burgos a Trujillo de hacer ese viaje? Eso es interesante, porque en esa época, usted sabe que a los dictadores no les gusta que los demás sobresalgan, solo ellos, por la egolatría que ellos tenían de su figura única. Mi padre era muy osado desde joven y él era un enamorado de su marina. Y basado en ese pensamiento, él hizo un análisis de lo que se llama listeza operacional de la institución. Y él decía que este país, que era colonia, qué resaltante sería, sobre todo, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para los dominicanos, llegar en grande a lo que él le llamaba la otrora metrópoli, devolviéndole simbólicamente el viaje de Colón con el destructor 101, la fragata 103 y la corbeta C-101, que simbolizaban las tres carabelas. Entonces eso para él era un logro profesional y personal, ya que esos buques con el mismo trayecto de Colón, llegando con una precisión extraordinaria a cada puerto de España, le daba el toque profesional a lo que se llamaba en ese tiempo la nueva y poderosa Marina de Guerra Dominicana. En Mallorca, los cuadros de la dotación naval dominicana abandonan la residencia de la base de Sóller y se adentran en la ciudad, deseosos de sorprender la vida de sus calles y rincones en toda su pureza mediterránea. Liberados de la rigidez de las formaciones, deambulan despreocupadamente, ganados por el ambiente de la isla. En un patio de Palma de Mallorca, examinan las instalaciones dedicadas a la cría de gallos de pelea. Después prosiguen su recorrido por los parajes más pintorescos camino del puerto. Las naves en reposo duermen el sueño de sus aguas. Chicas ataviadas al estilo mallorquín exhiben ante ellos sus característicos adornos y les explican bellos motivos del folclore local en animado intercambio de impresiones. Mientras las bandas de la Armada Dominicana interpretan sus marchas para la revista de fuerzas, sus marinos pasan en geométrica formación. Autoridades y jefes militares de la isla presenciaron, en unión del contraalmirante Lejara, las evoluciones de la tropa. En la Plaza del Aseo, los hombres de la División Naval acuden ante la Cruz de los Muertos por la Liberación Nacional Española y hacen una conmovedora ofrenda en su recuerdo. Estamos en Toledo. Después de admirar los monumentos y recuerdos del pasado que la ciudad imperial guarda en sus recintos, el contraalmirante se traslada a la moderna Academia de Infantería, enclavada al otro lado del río. Cadetes de la escuela montan la guardia y hacen alarde de su marcial continente. Modernos pabellones integran el conjunto de la gran edificación. En sus campos de deportes se celebra una exhibición de ejercicios, tanto de los que guardan cierta conexión con la vida de las armas, como de los que se refieren a la buena preparación física. En todos ellos queda patente el perfecto adiestramiento de los cadetes para salvar momentos críticos, lo mismo cuando hay que llegar y los caminos están cortados que cuando es preciso vencer situaciones apuradas. En el ambiente propio de una auténtica operación militar, se desenvuelve luego con todo realismo un supuesto táctico. ¿Cómo eran recibidos? A ver, ¿cómo describe usted la manera como ustedes al llegar
la gente los esperaba y los atencionaba y los atendía? Bueno, pues salimos de aquí el día 6 de septiembre. Nuestra primera escala fue en una de las Islas Azores. Al llegar a San Miguel, a la isla San Miguel en las Azores, ahí tuvimos una experiencia que fue que bajamos el comandante del regimiento, el capitán, me parece que era el capitán de corbeta, Chen Contreras, en coordinación con el comandante de la misión, hace que la unidad entera, el regimiento, baje a tierra para un ejercicio. Bajamos a tierra con el armamento correspondiente, vestido de chamaco, y cuando íbamos desfilando hacia una especie de explanada, resultó que, ya llegando nosotros, el público que estaba cerca, al ver los fusiles, en un momento de presenten armas, descansen armas, manual de armas, calen bayoneta, cuando los soldados y cadetes comenzaron a calar bayoneta, casi todo el público salió huyendo. Y pensando que habían llegado a un son de guerra. Era una experiencia que tenían en las Azores. En su entrañable peregrinación por los puertos españoles, el destructor Presidente Trujillo, la fragata Presidente Troncoso y la corbeta Colón fondean de mañana en el puerto de Valencia. Una tras otra, las unidades dominicanas maniobran con destreza hasta quedar alineadas en el muelle transversal poniente del interior. Los saludos del recibimiento corren a cargo del almirante Cervera. En aguas levantinas, las autoridades españolas acuden al encuentro del contraalmirante dominicano, a quien prestan afectuoso recibimiento en nombre de la ciudad del Turia. Ellos cuando van atracando, o sea, cuando están llegando a Vigo, esos marinos, esos oficiales ávidos de diversión, de ver gente, ven todas esas muchachas preciosísimas en el puerto, comenzando con el jefe de la misión. Cuando hacen el amarre, él manda a buscar a su ayudante, le dice: mire, en adición a las autoridades españolas y de oficiales de la iglesia, invítese a las jóvenes de la comarca a una recepción fiesta que se va a dar esta noche a bordo de la fragata 103. Cuando a los 10 minutos vuelve el oficial y toca la puerta del camarote del jefe de Estado Mayor y le dice: comandante, hay un problemita. Y le dice: ¿qué problemita? Cuando yo fui al ayuntamiento a llevar las invitaciones, un conserje me reprimió muy fuerte cuando yo le pregunté que cómo se hacían llegar estas invitaciones a las jóvenes. Y dice él: ¿qué jóvenes? Oh, las jóvenes solteras de aquí para que vengan a la fiesta. Y él le dijo: no, aquí no se puede eso. No se podía invitar jóvenes solamente a las que son ya señoras casadas con sus esposos, porque el arzobispo tenía eso prohibido en Vigo. Y mi papá lo miró, sonrió y le dijo: espéreme en la popa del buque, o sea, la parte de atrás, me voy a cambiar para que me vaya gestionando una cita con el arzobispo. Él se puso su uniforme de gran gala, se puso sable, se puso medalla, o sea, para impresionar al arzobispo. Y cuando llega la visita, el arzobispo lo recibe de inmediato por el tipo de persona en esa época. Y le dice al arzobispo: bueno, para nosotros es un gran honor tener aquí esa visita, esos buques y estas autoridades, así que, ¿en qué puedo complacerlo? Y le dijo: oh, sí, a eso precisamente hacerle una petición formal. En nombre de la República Dominicana, la Marina de Guerra y el mío propio, solicitamos que las jóvenes solteras de Vigo nos acompañen a este baile con la superbanda de la Marina de Guerra, que en ese tiempo tenía a Félix Rosario, Bienvenido Bustamante, o sea, lo que nunca famoso. Se había visto en Vigo. Y por primera vez se bailó al compás de la gran banda de música de la Marina en Vigo. Y nos sorprendió que parte de aquellas muchachas que estaban en el Ferrol se transportaron, se trasladaron. ¿Enamoradas de los cadetes? Bueno, nosotros no decimos que enamoradas, sino que entusiasmadas por el calor de la amistad que nosotros les demostramos a ellas. No podemos decir enamoradas porque estamos solamente un día o 2 días que estamos en esos puertos. Bueno, pero los marineros dejan en cada puerto un amor. Pero eso no es demasiadas pretensiones querer decir que era así. El caso es que en Vigo sí sucedió que en una de estas fiestas, quien tiene la experiencia exacta fue un documento
que aparece entonces que doña Monina Solá, la mamá del vicealmirante La Jara, le ha entregado unos documentos y le recuerda al vicealmirante La Jara una anécdota. Ese viaje fue una cosa maravillosa por un lado, pero dramática por el otro, porque tú sabes que el jefe anhelaba la Cruz del Mérito Naval. Entonces, cuando Luis Homero se fue a España, fue con los tres barcos, fue a devolver el viaje de Cristóbal Colón. Yo tenía ahí 24 años en el abanico. Tiene un recuerdo muy lindo para mí. Ahí se enamoró mi marido de mí, viéndome en esa obra. Sí. Ay, viéndome en esa obra. Me llamó por teléfono. Yo no quería ir al teléfono, tú sabes. Ay, no, yo no quiero hablar con nadie. Y una amiga de mi mamá, Pilar, me dijo, venga, 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 que usted está soltera y ese hombre se va a enamorar de usted y se va a casar con usted. Camine, venga. Nada, oigo que tocan el timbre de la puerta. Cuando voy y veo a este señor vestido de militar y yo, pero me lo encontré muy joven. Yo me creía que era un hombre como de 50, 60 años porque yo no lo conocía bien. Pero digo yo, pero ¿y será este? ¿Será este? Esperando que él me dijera que estaba ahí La Jara Burgos. Entonces, hola, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Luis Homero La Jara Burgos, yo ansiaba conocerla, entonces yo por educación le dije, ¿usted quiere pasar adelante? Ay, mi vida, no me tumbó de milagro. Esas son de las anécdotas interesantes que iba llevando su padre en su bitácora personal y también don Ramiro, que iba escribiendo cada día con una letra microscópica, de la cual tenemos por aquí una muestra para que ustedes vean cómo se va contando esta historia. Porque una parte, me imagino, muy emocionante fue cuando llegaron, cuando fueron recibidos por el arzobispo Quiroga en la ciudad de Santiago de Compostela, que es la cuna de la religión católica. ¿Qué pasó en ese momento y cómo se sintieron todos? A ver, ¿qué contaba su padre? Bueno, para él ese fue de los aspectos más emocionantes porque él era muy religioso. Y para él ser recibido por el arzobispo Quiroga en la Catedral de Santiago de Compostela e imponerle el gran cordón del apóstol Santiago, que es la condecoración más elevada religiosa en ese momento y que yo conservo en una especie de museo de mi padre, ese tipo como dije, de mérito fue tergiversado cuando al generalísimo Trujillo le dijo uno de los acólitos de la época que era increíble que siendo Trujillo jefe de Estado aquí en República Dominicana y haber visitado en junio de ese año a España, siendo la primera visita de un jefe de Estado hispanoamericano a la madre patria después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo incluso sanciones de las Naciones Unidas a España, que cómo va a ser que al jefe de la Marina le hayan dado esa orden religiosa y a él no. Y no solo eso, en ese tiempo, que aunque era difícil el transporte, buscaron una cinta de proyector 16 milímetros y le pasaban toda esa actividad de Trujillo en el cine de allá del Palacio Nacional y la ira iba aumentando cuando vio eso, cuando vio la académico de honor de la Universidad de Madrid, que a Trujillo no se lo dieron, lo pasaron por el pórtico de la gloria, a Trujillo no lo pasaron. Y él no pudo resistir ese tipo de situaciones y ahí fue una indisposición total con relación a una misión que llenó de gloria a la República Dominicana y que fue la causa de la desgracia y que se fuera a pique la carrera naval de mi padre. ¿Cómo ocurre esa destitución de su padre, esa degradación y cómo reaccionó él ante todas esas... ese montaje, ¿no?, que le habían preparado? Parece que algunos envidiosos que lograron calentar la cabeza a Trujillo. Esa es una excelente pregunta, ya que mucha gente ha especulado mucho sobre ese supuesto consejo de guerra títere que a mi padre le pasaron un 12 de diciembre del 1954. Trujillo, como ya hemos explicado anteriormente, él se sentía muy mal con mi padre, en el sentido de que se sentía hasta humillado, porque él decía que por qué a él no le dieron los honores y los privilegios que a mi padre se le otorgó en España, y ordenó, primero lo destituyó como jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, y segundo ordenó que se le pasara
un consejo de guerra, que es un juicio militar, que en ese tiempo era bastante rígido, y hasta donde yo tengo conocimiento, el único militar que salió ileso de la primera decisión de un consejo de guerra fue él, ya que la acusación era malversación de fondos y él tenía toda la documentación que él había llevado en su jefatura de Estado Mayor, hoja por hoja, las auditorías, los documentos de contabilidad, en qué se gastó cada centavo de su gestión, porque él se imaginaba que, como le pasó al almirante de Wynne, le podría pasar a él, que el almirante de Wynne, por destacarse más de lo permitido en esa época, fue destituido y llevado hasta la cárcel de La Victoria, acusado también de malversación de fondos. O sea, él entendía que Trujillo, cuando quería humillar, él acusaba de eso, para que usted se quedaba denostado ante la historia. Pero entonces él acusó de haber violado la ley de presupuesto. Exacto. A esta sentencia que está aquí en facsimil, dice bien claro, se cambia el calificativo del malversar fondos por usar fondos sin autorización en violación a la ley de presupuesto. Entonces se destituye de la Marina y es enviado a... Y se degrada a capitán de corbeta, violando la ley orgánica de ese entonces, que decía que cuando un oficial se degradaba, solamente podía reducirse al grado próximo inferior y jamás se puede perder categoría, que ese es el argumento que mi papá utiliza en el año de 1976 para que un decreto del presidente Balaguer le devuelva su grado. Bueno, así llegamos al final, esperando que ustedes hayan disfrutado de este histórico programa. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.